Lo que hoy les voy a compartir, ya lo compartí. Algunos lo recibieron porque estuvieron, pero esa vuelta había muchas ausencias, aunque creo que hoy hay muchos que no escucharon esta palabra, pero a los que la escucharon ya nos va a hacer mucho bien. Porque no es solamente recibir un mensaje el domingo y después seguir con nuestra rutina, olvidarnos. O como más bien dicen algunos, de que después de un mensaje lo que nos queda es un 5% más o menos. Así que si un mensaje lo escuchamos varias veces, sumaríamos 5 más 5 más 5 hasta más o menos tratar de recordarlo. Y es necesario primero tenerlo en nuestro intelecto para que después podamos ir viendo cómo lo ponemos en práctica, porque esa en realidad es la misión de el que transmite el mensaje. Y lo que es muy alentador para nosotros, que esta persona que lo transmitió, yo estoy hablando del retiro que hemos participado, fue un mensaje en base a experiencias, a lo vivido. Así que él nos compartía lo que ya ha vivido en todo lo que es su trayectoria de vida en Dios. Y así como introducción les digo lo siguiente, que hoy día nosotros en esta congregación vivimos lo que nos ha sido revelado por el derramamiento del Espíritu Santo desde ya hace 50 años, que en ese retiro se hizo una conmemoración de haber cumplido 50 años del movimiento de renovación y restauración espiritual, de la cual los líderes de esta congregación, empezando por Mario Schneider y siguiendo por otros, hemos bebido, hemos recibido de esa revelación. Es lo que vivimos e instamos a vivir. Son las enseñanzas que hoy tenemos, que las practicamos o las conocemos como algo ya muy sabido, con toda naturalidad, pero que tiempo atrás, en congregaciones tradicionales, no se conocía nada de eso. Ustedes han oído a Heriberto más de una vez decir, ustedes no saben lo que tenemos, porque cuando vamos de visita a otras congregaciones, no tienen ni idea de todo lo que nosotros hablamos, y lo hablamos porque lo vivimos entre nosotros, porque lo practicamos. Es revelación de ese derramamiento del Espíritu Santo. Por eso hay muchos entre nosotros que con mucho énfasis decimos, el cristiano no está completo si el poder del Espíritu Santo de Dios no está en medio de la congregación, pero en cada uno de nosotros. Por eso en ese tratar de concientizarnos es que tenemos este cartel para decirnos, para decirle, ven Espíritu Santo, bienvenido a mi vida.
Me di cuenta que yo por mí mismo, por mi sabiduría, por mi inteligencia, por haber sido por ahí instruido intelectualmente y querer hacer las cosas, pero por mí mismo, por mí misma, he fracasado, me he desanimado, he tirado la toalla. Y en estos tiempos, algunos lo entendieron mucho antes, otros recién lo estamos entendiendo, que nosotros podemos tener vidas victoriosas en el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es esa frase que tantas veces usamos, que dice, todo lo puedo? Pero no termina ahí. Todo lo puedo en Cristo. ¿Y cómo es en Cristo? Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Me gustó una expresión que este pastor Leo, ¿cuánto era el Leo? Dileo. Él dice, tomando Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, yo me voy al Padre, pero les voy a mandar el Consolador, él hacía esta comparación. Me voy, dice Jesús, pero viene el otro yo. ¿Es Jesús el otro yo? En el Espíritu Santo. En las congregaciones, tiempo pasado, había tal sequedad espiritual y lo que prevalecía eran tradiciones que muchas veces nos alejaban de la vida de Dios. Había apariencia de religiosidad, pero vivíamos en ignorancia como bien nos parecía. Éramos por ahí conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, pero sin revelación de ella por el Espíritu. Hasta el punto, por ahí hoy día también hay resabios, de que creen que ser un buen cristiano es conocer la palabra de Dios y escudriñar en profundidad, y puedo ser un buen cristiano, un buen servidor, si voy y me preparo en un seminario. Yo tendría mucho para hablar al respecto. De ahí que Jesús tenía esos frecuentes altercados con los maestros de la ley de Dios, que eran los fariseos, los doctores de la ley. Eran conocedores de la palabra, pero no la vivían. Lo que hoy en nuestras congregaciones vivimos con naturalidad es lo revelado por Dios, por el derramamiento de su Espíritu con gran poder. Digo, hoy debemos tomar conciencia de ello y con fe actualizar lo recibido. El bautismo en el Espíritu Santo, el señorío de Cristo, los cantos y adoración, así como le agradan al Señor en espíritu y en verdad. No solamente en la congregación, cuando yo estoy en comunión íntima con Dios, a solas con el Señor, le canto, le alabo, le adoro, le expreso mi gratitud, mi devoción a Él.
En esos tiempos y hoy día nos animaban a ello. Se dedicaba mucho tiempo de adoración, de estar en su presencia. El Señor nos tiene que ir llevando a esto. A veces estamos tan estructurados, pero qué lindo es no venir sin ningún, ¿cómo se dice?, un programa tradicionalista. Estamos en su presencia. La casa de Darwin, algo, ahora no me acuerdo bien. Tuve la oportunidad de ir una vez, no sé si vos alcanzaste, o por lo menos a conocer. Abrió las puertas de su casa. Iban llegando los hermanos con hambre y sed de Dios, nada más. Oración. 2 o 3 se juntaban en la casa a adorarle a Él. Se agrandaba el grupo y estaban en su presencia. Y ahí es donde Dios, por su Espíritu, se derramó y comenzó. Tiempo prolongado de estar en su presencia adorándole. Recibiendo en nuestro ser de esos ríos de agua viva y con mucho más avidez cuando había sequedad espiritual, desierto árido en nuestro interior. Juntamente con ese derramamiento de su Espíritu, recibimos ese maravilloso don de Él hablar en lenguas. No quiero preguntar cuántos lo entendieron, cuántos lo disfrutan, cuántos consideran que es una necesidad imperiosa la de usar ese maravilloso don que en ese derramamiento de su Espíritu se entendió. Vino la revelación del por qué Dios, entre tantos otros dones, dio este. Porque nos hace estar más cerca de Dios, nos lleva a intimar más con Él, como también nos libertó de las estructuras de los hombres para darle más importancia a andar guiados por el Espíritu Santo. Y el que aún no lo había logrado, no había entendido cómo era esto, lo buscaba, lo deseaba, hasta que Dios llenaba a esa persona de ese don maravilloso del Espíritu Santo. También se estaba en la búsqueda de que Dios revelase lo que está escrito en la Biblia. No era nada de hombres y mujeres iluminados que traían alguna nueva enseñanza. Era, Señor, ¿qué nos querés hablar? Que hasta ahora
era más fuerte el tradicionalismo que el entender lo que las Sagradas Escrituras querían decir. Nosotros somos su iglesia y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y este pastor, así como diciendo algo para tener cuidado, porque se ve que ya ellos lo habrán experimentado y nosotros también lo experimentamos aquí en Argentina. Cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, está diciendo que nosotros somos de Él y que Él nos usa a nosotros para que atraigamos a otros a Él. Y muchas veces lo que hemos hecho es atraer a otros hacia nosotros. Cuando el Señor nos reveló acerca del discipulado, Mateo 28, ¿recuerdan? 18, 19 al 20, o tomemos 19, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mandé. Discípulos de Él. Nosotros le enseñamos a que conozca a Cristo, a que conozca las leyes de Cristo, los mandamientos de Él, que se acerque a Él, que le siga a Él, que lo que Él enseñó, si Dios nos usa como mediadores para hacerle entender, pero siempre llevando a la persona a Él. Y a ver si alguno tiene memoria o alguno ha participado de esto, quizás porque fuimos mal enseñados o lo interpretamos mal o priorizamos nuestro ego y nuestra vanagloria cuando Dios nos daba el que le hablamos a alguien y que ese alguien se nos pegó y nos gustó y los hicimos discípulos nuestros. No, nos hizo este pastor esa advertencia a él. El primer pastor nuestro, yo siempre son cosas que uno le quedan grabadas en la mente y aprende de lo que fue malo para desecharlo y lo que fue bueno incorporarlo. Después de muchos años yo entendí. ¿Vos lo conociste a Iván Baker? Fue mi primer pastor que me introdujo y me guió a conocer a Dios. Y él repetidamente cantaba un corito que decía, toda la gloria a Jesús. ¿Cuántos lo conocen? Toda la gloria a Jesús, toda la honra a Jesús. Seguía, no me acuerdo. Lo cantaba seguido y nosotros nos acoplábamos a ese canto, a esa alabanza. Y al tiempo me di cuenta, o el Señor me reveló por qué lo cantaba. Dios le dio una gracia para transmitir el evangelio del reino. Uno quería estar cerca de Él porque sentías la presencia de Dios en Él, pero algunos iban un poco más allá y era que lo tenían a Él como el pastor, el gran pastor, y vivían de lo que Él transmitía. Y yo después me di cuenta de que Él quería desechar esa lucha que tendría dentro de sí mismo, sentirse
que mucha gente le seguía, que mucha gente le miraba, que mucha gente le honraba. Y ahí hay un límite de bandearse para el lado de la idolatría, como que era más atraído por ese ser que uno ve que por el otro ser más grande que uno no ve. Y él peleaba con eso y decía y se decía: toda la gloria a Jesús, no es para mí. Esa enseñanza, si Dios nos da a uno, a dos, que le pudimos hablar de Dios, a 10, toda la gloria es para Él. Gracias porque el don que tengo es por vos, para bendecir a otro y para atraerles a tu reino. Él es dueño de nosotros y de su iglesia. Y nos sometemos a su señorío para servirle a Él. Nos llamó del mundo para ser sus discípulos y nos enseñó cómo vivir en su reino. El discipulado es ser aprendiz de Jesucristo. Y todos los que tenemos incidencia sobre otras personas debemos llevarlos y hacerlos discípulos de Jesús. La iglesia es una comunidad, es estar juntos, es 2 o 3 reunidos en su nombre. Y repito con lo que inicié, lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 26. Y cuando estamos juntos, cuando se reúnen, ¿qué es lo que hay de parte de Dios? Hay salmo, hay doctrina, hay lengua, hay revelación, hay interpretación. ¿Qué hay? Háganlo todo para edificación. Ninguno estamos excluidos. Pidamos a Dios: Señor, ¿en qué puedo servir a mis hermanos? Con palabras de gratitud, de decirle a los hermanos: hay algo más grande que los problemas, que es tener la mirada puesta en el Señor. Y repito lo que ya mencioné y quiero empezar de atrás para adelante. Este fue el último mensaje, porque sin este mensaje los demás no sería muy pesado. Porque se habló mucho del discipulado, se habló mucho del reunirnos 2. Él le decía que a eso, a lo que nosotros llamamos 2 o 3 reunidos en su nombre, él lo llama la microcélula. 2 que nos reunimos en la semana para orar, para ponernos de acuerdo, para servir a Dios, para hacer visitas, para ir a orar por enfermos. 2. Y esos 2 diseminados por todos lados, después nos juntamos
en lo que él llamaba célula, nosotros llamaríamos grupos de hogar. Las mismas cosas con otras palabras, pero es lo revelado por Dios, es lo que estos hermanos nos manifestaban que practicaban y cómo pasaban cosas. Quizá haya incredulidad, pero hablaba de resucitación de muertos, hablaba de enfermos, o más que enfermos, hablaban de uno que le habían, allí hay mucha violencia y muchas muertes, mucha persecución en los cristianos, los herían, los mutilaban, y allí también estaba el obrar de Dios. Y hay una inquietud también entre nosotros. Estábamos leyendo, ustedes lean los evangelios, que leen los evangelios, pero Dios siempre nos muestra algo más. Cuando Jesús andaba por las aldeas y las ciudades predicando el evangelio, su prédica, su enseñanza iba acompañada por señales, milagros, sanidades, liberación de demonios. El Señor se va, pero quedan sus discípulos. ¿Recuerdan cuando la gente quería acercarse a uno de ellos, a Pedro, y quería que aunque sea la sombra de Pedro les tocase, porque iban a ser sanados? Nos está faltando. Yo digo, Señor, vos en medio nuestro, manifestate no solamente en nuestras vidas, sino a través nuestro como discípulos tuyos. Que nuestra palabra esté acompañada también por señales, por prodigios, por sanidades. Oramos por los enfermos y estos sanan. Oramos por un poseído, una poseída, y son liberados. Tenemos que inquietarnos en esto, orar a Dios por esto. Señor, estoy a tu disposición, úsame en esto. Entonces, este mensaje dice así, que en una reunión donde está el Espíritu, esa reunión se transforma en un encuentro con Dios. Que así sea cada vez que nos reunimos, que cada uno tenga un encuentro con Dios. Porque el Señor está presente y cada corazón lo siente, lo experimenta, lo vive. La fe se vuelve viva. La palabra cobra vida. El Espíritu se mueve. Y también nos advierte que desgraciadamente también está esto. Hay quienes están dominados por la mente, por lo racional, el conocimiento intelectual, donde la mente prevalece sobre el espíritu. Pero el derramamiento del Espíritu nos lleva a otra dimensión,
a la dimensión del Espíritu. Nuestro espíritu lleno del Espíritu de Dios. Y cuando esto ocurre, todo cambia. Todo comienza a transformarse. Para ello se requiere ser espiritual. Sentir la necesidad de un avivamiento. De esa manera se abre una nueva dimensión en nuestras vidas. La dimensión del Espíritu. El Espíritu nos conecta con la dimensión celestial, con el trono de Dios, con la multitud de ángeles que le alaban en la dimensión eterna. La esencia que no podemos perder es la presencia de Dios, es el Espíritu, es el encuentro con Dios. En las reuniones, ¿qué lugar le damos al Espíritu para permitirle que Él haga y diga lo que Dios quiere y no ser estorbo al mover del Espíritu Santo? Eso es lo que no podemos perder, lo que no podemos dejar. Eso es lo que Dios quiere restaurar, su presencia en medio de su pueblo. La gloria de Dios llenando su casa. Ahora lo podemos. Ahora tenemos acceso a ese santuario que está en la dimensión del Espíritu. Ahora por la fe vemos al invisible, contemplamos al Rey de los siglos. Entramos al santuario celestial en plena certidumbre de fe y vemos a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Y nos unimos al coro celestial y con ellos adoramos al Señor. Si ponemos en primer lugar la dimensión del Espíritu, todo lo demás va a funcionar. En este tiempo presente, nuestra responsabilidad es vivir bajo su gracia y su reino. Por ello, el andar en el Espíritu se convierte en un imperativo. Allí en Gálatas 5:25 nos dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Corremos el riesgo de apartarnos de la dimensión del Espíritu y movernos en la esfera del hombre natural. Y el apóstol Pablo hace una advertencia a los Gálatas que nos ha de hacer reflexionar también a nosotros. Allí en Gálatas 3:1-3 les dice así, muy fuerte, será para hacerlos reaccionar.
porque les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Tan necios son que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Esta advertencia apostólica revela la tendencia humana a no depender del Espíritu Santo. Las palabras que Esteban dirigió a sus verdugos próximo al martirio, hoy tienen el mismo valor profético. ¿Qué les dijo Esteban? Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Es propio de la naturaleza humana tener el control, es decir, todo lo previsto dentro de nuestras reglas y leyes. Cuando el Espíritu se manifiesta, nos desorientamos, disentimos y queremos encauzar el mover de acuerdo a lo que aprobamos o desaprobamos. Reprimimos las reacciones de los hermanos ante su acción. No sé si entienden lo que decimos. También es contemporáneo. De tanto en tanto oímos en diversos lugares avivamientos, renuevo, una irrupción del Espíritu. Y pasaban humanamente, pensando humanamente. Qué cosa rara. Desaprobamos, nos escandalizamos. Hubo entre nosotros, teníamos tiempo atrás un grupo de hogar, uno de ellos frecuentamos porque queríamos recibir de Dios. Y uno de ellos fue tocado. Otra vez fuimos allá a Luna Park también, hasta una hija nuestra. Dentro de esas manifestaciones empezaban a reírse de tal manera, se tiraban al piso y se revolcaban riendo y no podían parar. Y miren, nosotros a nuestra hija la conocemos, a ese hermano que estaba dentro del grupo casero, sabíamos de pe a pa cómo era él, su situación en el hogar, sus pensamientos. Era un hermano íntimo. Manifestaciones sobrenaturales y a veces nos tomamos la libertad de opinar, de desaprobar, de aprobar lo que cuando uno percibe que escapa a lo que es la persona en sí, poder sobrenatural de Dios derramándose sobre esas personas. Entonces, a veces disentimos y queremos encauzar su mover de acuerdo a lo que aprobamos o desaprobamos.
Reprimimos las reacciones de los hermanos ante su acción. Deseamos que reciban gozo, pero que no lo expresen con gritos y saltos. Que tengan vida, pero que no se manifieste. Y tememos la libre operación de los dones en la asamblea de la iglesia. El soplo del Espíritu siempre conmoverá y hará temblar las estructuras eclesiásticas humanas. Al hombre natural le es imposible seguir su guía porque ésta siempre se opone al racionalismo humanista. La autosuficiencia humana impide el obrar del Espíritu y lo resiste. El mover del Espíritu es imprevisible para el racionalismo religioso. Por ello este se considera anárquico y caprichoso. El Espíritu se mueve dentro del propósito de Dios, ejecutando su voluntad, y hará lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Qué bueno es entenderlo así. Fue el mismo Jesús quien reveló esa verdad a Nicodemo al decirle: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es nuestro deber estar atentos al mover del Espíritu y actuar solo bajo su guía. Para tener una visión correcta de los propósitos de Dios, hay que seguir la acción del Espíritu. El Espíritu Santo será derramado sin medida para ejecutar el propósito de Dios, preparando a la iglesia para la venida en gloria del Señor Jesús. Implica una comprensión amplia que más allá de los avivamientos y de los vientos de renovación, logre visualizar en fe la restauración total de la iglesia y su victoria final. Somos parte de la iglesia del Señor, que es grande en toda la redondez de la tierra. El Pentecostés no es un hecho histórico concluido. Vivimos en la dispensación del Espíritu y en ella debemos permanecer. Debemos mantener la conciencia de su presencia. Cuando sus discípulos navegaban con Jesús por el mar de Galilea, sobrevino una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca y la anegaba. Jesús estaba dormido en la popa, la parte de atrás. Por eso se atemorizaron cuando sobrevino la tempestad y el agua la hundía. De igual manera, si no mantenemos siempre viva la certeza de su presencia, navegamos por el mar de la vida y de la obra
con un Cristo dormido, ajeno a las circunstancias que enfrentamos y librados a nuestra suerte. Muchas veces nos sobrevienen tempestades, circunstancias adversas, pruebas, tribulación, persecución, frustraciones, ataques del diablo que nos llevan al límite de nuestras fuerzas. Lo terrible es enfrentarlas con Cristo durmiendo en la popa. No tenemos quien nos libre. Si no tenemos relación con Él, Cristo está dormido mientras nos golpea la tempestad. La presencia de Cristo hace la diferencia. Los discípulos a punto de perecer despertaron al Señor y éste, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo que nos ocurra, la más terrible realidad, no importará si Él está con nosotros. Debemos en todo momento y circunstancia mantener viva la conciencia de su presencia. Con Él a nuestro lado, no seremos amedrentados. Mientras estemos en el mundo, tendremos aflicción. Así nos lo dice Jesús. Mientras estemos en el mundo, tendremos aflicción. Para los que anotan, Juan 16, 33. Cuando sobreviene una tempestad en nuestra vida, quedamos conmocionados y confundidos. En ese estado, aunque sabemos que Cristo está con nosotros, podemos perder la certeza de su presencia y atemorizarnos. Él nunca nos abandona. Nos lo recuerda Pablo allá en Hebreos, mencionando a Deuteronomio 31:8, que dice: no te dejaré ni te desampararé. Todos los que viven una vida de comunión con Dios están continuamente a salvo, bajo su protección. Por eso gozan de una paz constante. Un verdadero creyente que habita al abrigo del Altísimo está en la morada de Dios, en su reposo, como en un refugio permanente. Sirve a Dios y lo adora dentro del velo que le da amparo y protección. Y si Él permitiera, como está sucediendo en muchos hermanos en varias naciones del mundo, que sufriéramos el martirio por amor a su nombre, nos dará la fuerza y el valor para soportar
el bautismo de sangre. Por ello es imprescindible mantener siempre viva la conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Oramos. Señor, quiero, Señor, rogarte, confiando que así es el sentir de mis hermanos y hermanas, por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra congregación, en toda tu iglesia. Venga un nuevo derramamiento de tu Espíritu poderoso en tu iglesia. Te anhelamos, Señor. Te rogamos, ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Haznos poderosos en vos. Señor, queremos de tus herramientas espirituales para ser efectivos en aquello que nos has comisionado. Nos has hecho embajadores tuyos y como tales queremos darte a conocer. Queremos dar a conocer tu reino, tu justicia. Señor, y que las palabras que pongas en nuestra mente, que estén acompañadas con el poder de tu presencia, con el poder de señales, prodigios y milagros, que convenzan a las personas que solamente en vos hay vida abundante, solamente en vos hay salvación, solamente en vos hay paz duradera, solamente en vos hay propósito genuino de nuestro vivir aquí en la tierra. Que así sea para con cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Atamos en esa autoridad que nos distes toda influencia, todo espíritu inmundo que ande alrededor nuestro de tu iglesia, como león rugiente, buscando devorarnos, neutralizarnos, apagarnos. Lo atamos en el nombre de Jesús para que vos lo ates allí en el cielo. Y desatamos poder tuyo desde el cielo sobre tu iglesia. Desatamos renuevo espiritual. Desatamos el que nos hagas arder con el fuego de tu Espíritu. Para que vos desates desde los cielos. En el nombre